Poquito. Les agradecemos que estén en esta instancia tan especial. Saludamos, por supuesto, a las autoridades, a candidato y vicecandidata, a la presidencia, a las autoridades universitarias, a legisladoras y legisladores presentes que nos acompañan hoy y, por supuesto, a familia y amigos y amigas de Nivia Zabalsagaray Curuchet. La idea, lo que pidió el colectivo que estuvo organizando esta actividad desde hace tanto tiempo, semana a semana, fue abrir con unas palabras que escribieron ellos, así que voy a arrancar por ahí contándoles qué tiene para decir este colectivo. Estamos acá convocados por el colectivo de familiares, amigas y amigos de Nivia. Agradecemos la presencia de todas y todos y en especial a este destacado panel. Este año, el 29 de junio, se cumplieron los 50 años del asesinato por tortura de Nivia Zabalsagaray Curuchet. Vivió 24 años y solo 10 con su madre, que murió tempranamente. Los 4 hermanos dejaron Juan Lacase para vivir en la casa de los abuelos maternos en Nueva Albesia. El padre trabajaba en Campomar. Como cuenta su hermano, hacía poco que se había muerto mamá y la china a veces se ponía triste y empezaba a llorar y se iba para la entrada del campo donde había un tala. Sentada llorando bajo el tala se hacía la noche y la íbamos a buscar, Margarita, la abuela y a veces yo. Después eso pasó. En 1968 vino a Montevideo para concursar en literatura e ingresar al IPA. Egresó en abril del 74. Ejercía la docencia en el Liceo Zorrilla y era militante gremial y de la UJC. El 29 de junio, 2 meses después, fue detenida en el hogar de hijos de obreros de Campomar, en Montevideo, por uniformados y civiles. Secuestrada en dependencia del Servicio de Transmisiones del Ejército, en horas comunicaban a su familia que se había suicidado y que debían pasar a retirar el cuerpo en el hospital militar, aludiendo, además, a una autopsia firmada por el doctor José Mautone. Mucho se ha recordado a Nivia durante estos 50 años. En plena dictadura se colocó una placa en el cementerio que fue sacada por la policía, motivo por el que fueron detenidos y llevados al cilindro 2 tíos y un profesor compañero. Se publicaron en la clandestinidad sus relatos escritos en cuadernos, sus cartas de extrema sensibilidad que ya hablaban de una buena literatura. En 2005, la Junta Departamental de Colonia, a instancias de los compañeros, puso su nombre a una calle de Nueva Albesia, acompañada por una escultura que colocaron sus familiares y amigos. Los versos de la placa parecen haber sido escritos para ella. Volverás a mi huerto y a mi higuera, por los altos andamios de mis flores, pajareará tu alma colmenera de angelicales eras y labores. Miguel Hernández. En 1986 se colocó la primera placa en el IPA, en 2006 otra, y en 2009 se le dio su nombre a una nueva ala de ese centro de estudios. También la recuerda la poesía. Que su querido nombre y sustancia pura conforten y endurezcan los pasos de la calle, que el fruto lacerante de su vida nos aguarde y nos una. Tatiana Oroño. Se realizaron concursos literarios desde el MUME y otras comunidades culturales y políticas. Se escribe poesía, canciones, relatos, se dibuja, se hacen seminarios. La tuvimos presente en los momentos más difíciles. Traspasó las rejas de cientos de presas y presos políticos hasta el final de la dictadura. La hicimos feminista los 8 de marzo, porque Nivia siempre estaba en el futuro. Aprobada la Ley de Sitios de Memoria, se señaló el lugar de Casaballe y Petrarca, hoy Comunicaciones 1, como sitio de memoria que forma parte del 300 Carlos Infierno Grande, que funcionó en el predio contiguo, en el galpón número 4 del Servicio de Armamento del Ejército, por donde pasaron alrededor de 600 personas desde octubre del 75 en la llamada Operación Morgan. Acá estamos convocados 50 años después de su asesinato por el colectivo improvisado, a puro sentimiento. Podemos acostumbrarnos a que Nivia y tantos compañeras y compañeros asesinados y desaparecidos serán siempre así, jóvenes eternos de 24 años. Pero los veteranos, como buenos veteranos, rememoramos la vida completa en la ausencia dolorosa, sin aceptar
que en cada minuto de estos 50 años esos muchachos y muchachas no pudieron hacer su vida, crecer, escribir, tener hijos, estudiar medicina, enterrar a su abuela, acompañarnos. Fue en las reuniones del colectivo en AEU, presenciales, todos los jueves, en donde juntábamos las ideas y resolvíamos, algo parecido al 2005 cuando preparamos lo de Nueva Helvecia. Semana a semana nos dimos cuenta de que también se había convertido en el lugar de encuentro para traerla, como si discutir el matiz de un recuerdo la materializara, la situara entre nosotros por un rato y nos íbamos más contentos. Fue con 17 años que dio clase de literatura en el liceo. Yo la recuerdo venir por el camino de túnica blanca y esperaba que pasara. No, pero no era ese año. Te equivocaste, no, tenía el brazo quebrado. La china estaba leyendo como casi siempre su vida al ombú. Nos costó asociar la palabra asesinato a su espíritu libre de muchacha enamorada, a tanta injusticia. Se publicaron en la clandestinidad sus relatos escritos en cuadernos, sus cartas de extrema sensibilidad. No, disculpen que acá se mezcló, es lo que tiene. Pido disculpas. Con su magia se hizo presente en la foto de Aurelio del 9 de julio del 73, entre las primeras fotos difundidas, tan centralmente como era ella, una muchacha que no había pasado desapercibida para nadie. No está, pero sí ha estado en nosotros y no nos abandona. A partir del reclamo de la familia, superando la ley de impunidad, poniendo a prueba la paciencia de los abogados y de la intrépida fiscal, partiendo de aquella observación primera del joven estudiante de medicina y el poder de la autopsia histórica del forense, se dictó justicia. Recordar a Nibia hoy es acompañar el necesario alivio de su familia, su gente, la República restablecida en su poder de justicia, pero también la certeza de que cualquier joven de todos los tiempos puede reflejarse en esa muchacha noble, inteligente, que puso el alma y la pasión en sus ideales de justicia social a riesgo de su propia vida en un momento terrible de su país. Por esta razón, el encuentro de hoy es para estar un rato con Nibia y también para el necesario reconocimiento a todas y todos y cada uno de los que trabajaron en esta causa y nos acercaron a la verdad de su existencia. Muchas gracias. El aplauso es para el colectivo que se juntó cada semana, jueves a jueves, de forma presencial, aclararon. Pero queremos arrancar, por supuesto, con el rector de la universidad, con Rodrigo Arim, que nos gustaría que más allá de estas palabras iniciales del colectivo, pudieras hacer una introducción a esta instancia, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, en primer lugar, en esta conmemoración de los 50 años del asesinato de Nibia, como una expresión terrible del terrorismo de Estado que se había instalado en Uruguay en aquellos años. Permítanme comenzar agradeciendo al colectivo de familiares y amigos que organizan este evento y que le hacen el honor a la Universidad de la República de ubicarlo en este aulario de la Facultad de la Información y de la Comunicación. Aulario repleto de personas que estamos cultivando la memoria y exigiendo justicia hasta el día de hoy. Agradeciendo en clave más personal por ser parte de esta mesa y por darme la posibilidad de dar inicio a las intervenciones que se van a suceder en el día de hoy. El asesinato de Nibia es parte de una escalada del terrorismo de Estado que se instaló en Uruguay y que tiene varios hitos trágicos. Por supuesto, el golpe de Estado, por supuesto, la intervención de la Universidad de la República en octubre del 73, por supuesto, también la ilegalización de las organizaciones sociales y políticas, entre ellas la FEU, en noviembre de 1973, FEU a la que pertenecía Nibia. Esos momentos trágicos del Uruguay requieren el ejercicio de la memoria en un país y en un momento histórico donde la amnesia parece volver a ser parte de una doctrina por parte de algunos actores políticos y sociales. Esta Universidad de la República, con modestia pero también con decisión, sigue pretendiendo ser
el ágora de la República, donde se puede discutir e intercambiar, pero también el espacio institucional donde cultivar la memoria y exigir la justicia como componentes imprescindibles de una convivencia democrática. Para nosotros es, por lo tanto, conmovedor estar presente aquí con todos ustedes y simultáneamente ser parte como universidad de un homenaje no solamente merecido, sino absolutamente necesario por las víctimas, pero también por el presente. No hay futuro posible sin cultivar la memoria y sin sostenerlo sobre criterios de justicia imprescindibles. Un camino que todavía estamos recorriendo como sociedad. Muchas gracias por la invitación y vuelvo a agradecerles a los organizadores hacernos locatarios de este evento. Eso enorgullece a toda la Universidad de la República. Muchas gracias, rector. A continuación me gustaría darle la palabra al historiador, investigador, docente y coordinador del equipo de historiadores e historiadoras de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, Álvaro Rico. Muchas gracias, buenas noches. Antes que nada, agradecer sinceramente al colectivo que organizó este acto de homenaje y a todos y todas ustedes por la presencia y la calidez. Traje estos papeles escritos para ajustar mejor mi tiempo de intervención, pero sobre todo para que las emociones no atropellen mis palabras, aunque pasó ya medio siglo, también en cada uno de nosotros, pero no en nuestros recuerdos y sentimientos. Quiero comenzar expresando algo importante para mí personalmente y sobre lo que no volveré a insistir solamente al final de mi intervención. Ahora quiero subrayar que cuando Nivia es detenida, como se dijo, tenía 24 años de edad, plena juventud, que vivió una época de cambios revolucionarios a las que se integró con compromiso militante y entusiasmo, sin dudas, pero además asumiendo decisiones de vida personal como las de venir a estudiar a Montevideo con 18 años de edad, dejar a su familia y ciudad natal, mantenerse fiel a su vocación, cursar los estudios en el IPA y recibirse de profesora de literatura, trabajando en el Liceo Zorrilla. También con su compañero habían decidido formar familia propia. Así transcurría la vida cotidiana y de la juventud en aquella época revolucionaria intensa y de cambios, hasta un 29 de julio del año 74. El asesinato político no solo terminó injustamente con la vida vivida, sino que también truncó tristemente la vida por venir. Hoy Nivia tendría 74 años. Seguro mantendría esa forma de ser que conocimos, su entrega y valentía para con las mejores causas de la humanidad. Y esa sonrisa que perdura a través de este medio siglo en todas las fotos que conocemos y la recordamos. Nivia Sagalzagaray fue detenida y asesinada en dictadura por ser militante política, por integrante de la Unión de la Juventud Comunista, y ser la secretaria de Finanzas del sector universitario. Me permito agregar, ya como historiador del tiempo presente, que el Partido Comunista del Uruguay y la UJC fueron objetivo central de la represión de la dictadura en el interior del país, dentro del Uruguay, durante casi 12 años en forma ininterrumpida. A partir del golpe de Estado del 27 de junio del 73, en el transcurso de la huelga general de 15 días declarada por la CNT contra el golpe, y sobre todo a partir del decreto de ilegalización del PSU y la UJC junto a otros 12 grupos políticos y gremiales en noviembre del mismo año, se fueron sucediendo cada vez con más intensidad y ferocidad procedimientos de vigilancia, seguimientos, allanamientos, escuchas, infiltraciones, detenciones y torturas de dirigentes y militantes comunistas, al mismo tiempo que esta represión más individualizada
se combinaba y superponía con operativos represivos masivos y a gran escala, como la Operación Morgan, la desarticulación de aparatos y organismos en todo el territorio nacional y la habilitación de centros de detención clandestinos, los infiernos, como el 300 Carlos y la Tablada, entre otras, con cientos de presos comunistas torturados e importante secuela de asesinados y detenidos desaparecidos. Me centraré, pues, en la represión a los comunistas y la UJC. Antes del golpe de Estado del 73, en el 68 y en el 69 y también en 1972, los comunistas habían sentido en carne propia la violencia del Estado uruguayo, con la muerte de los estudiantes, Líber, Hugo, Susana y los 8 obreros de la Seccional 20. Es más, los documentos revisados certifican que desde mediados de los años 40, en el Uruguay democrático y excepcional, en el Uruguay de Maracaná, el Partido Comunista comenzó a ser vigilado por los aparatos de inteligencia y sus militantes y dirigentes fichados en el contexto de la Guerra Fría y en el combate al comunismo internacional y la Unión Soviética. Toda esa información sobre individuos, organismos, sedes, acumulada durante más de 2 décadas, fue incorporada luego y se descargó dentro de un plan sistemático y continuado de represión bajo el terrorismo de Estado, con el objetivo del exterminio físico y la eliminación de la organización en Uruguay, en menor medida en Argentina, en el marco del Plan Cóndor. Se calculan alrededor de 7 a 8 mil presos políticos y torturados comunistas en el periodo dictatorial y 60 víctimas entre personas asesinadas o muertas en prisión, 33 militantes, desde 1973 a 1984, y víctimas detenidas desaparecidas, 27 comunistas, desde 1974 a 1982. En el total, 8 víctimas fueron mujeres, entre ellas Nibia. 1974 es el año de detención y muerte de Nibia, como ya se dijo. Los 3 elementos a destacar en la preocupación de los servicios de inteligencia y hacia dónde orientaron la represión luego del golpe, y particularmente en este año, podría decirse que fueron los siguientes: al menos hasta fines del 75 y la Operación Morgan, y luego del inicio de la gran ofensiva contra la UJC y el sector universitario en los 6 primeros meses de 1976. Hasta esas fechas, en 1974, lo que llamaba la atención y lo que era objetivo de los servicios de inteligencia y de represión eran el activismo de los comunistas, el protagonismo de la UJC y, en tercer lugar, la intervención en los procedimientos represivos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, el OCOA. Un documento de la inteligencia policial de marzo del 74 señalaba: es notorio que se está registrando un sensible incremento de la actividad del PC en la ilegalidad, particularmente en su sector de la juventud, que han estado manteniendo una muy activa movilización gremial y política, habiendo adecuado los procedimientos a las circunstancias de la ilegalidad y la clandestinidad. Entre enero y noviembre del 74, los organismos represivos de la dictadura fueron superando o complementando las medidas preventivas y de contención contra la Unión de la Juventud Comunista, que empezó a dejar de ser un asunto exclusivamente de vigilancia policial de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia y de reclusión en el cilindro, para pasar a ser también un objetivo militar y policial en la actuación coordinada en el OCOA, con detenciones y torturas masivas y una búsqueda encarnizada del organigrama directriz y los responsables de organismos que actuaban en la clandestinidad. Si bien la detención de Nibia no fue parte de un operativo a gran escala y masivo, se dio dentro de este contexto de cambios en 1974 y recrudecimiento de la represión, con la participación militar directa y con centros de detención afincados en unidades militares, como el caso del cuartel de Peñarol, con interrogatorios a cargo de S2 y algunos nombres de oficiales que estuvieron luego fuertemente comprometidos en graves violaciones a los derechos humanos, actuando en OCOA.
En el caso particular de Nibia, además, podría notarse un interés adicional que los servicios fueron incrementando con el tiempo alrededor de La Plata, de las organizaciones antidictatoriales y la localización de los responsables de recursos y finanzas, como lo era Nibia, para apropiarse del dinero y los bienes que, como decían los documentos, eran los que permitían financiar todo tipo de actividades en la clandestinidad contra la dictadura. 1974 es el año de la desaparición de Arpino Vega, de las detenciones masivas por el 1 de mayo en las movilizaciones en La Teja y Maroñas. Cae el primer secretario del PSU, Rodney Arismendi, y luego Jaime Pérez, quien lo sustituyó en la clandestinidad junto a Jorge Mazarovich. Y en el mes de julio, el de la detención de Nibia, se concentran dos procedimientos importantes contra la juventud: el del Liceo Miranda, con 25 detenidos, y contra un grupo de dirigentes del sector de secundaria, detenidos en la Guardia Metropolitana y torturados durante un mes con intervención directa del OCOA. La resistencia a la dictadura de vastos sectores de la población y de los comunistas en particular durante todo el período, así como la capacidad de adaptación y renovación de los organismos y la militancia, también explica la continuidad de la represión. Quiero señalar para terminar 3 ejemplos de esta resistencia vinculadas a Nibia en lo inmediato. 1. Los volantes recogidos en las calles por la inteligencia policial apenas a los 2 días de confirmada la muerte de Nibia, denunciando los acontecimientos. 2. La placa recordatoria que a los 3 meses de su muerte familiares y amigos colocaron en su tumba y que poco después es arrancada por efectivos policiales y detenidos los familiares. Hecho este que fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, iniciándose a partir de allí una serie permanente de denuncias internacionales que van a dar lugar por parte de la CID al caso número 1870, Nibia Sabasagaray, que se conforma tempranamente y que comienza a solicitar respuestas al gobierno uruguayo sobre los procedimientos y la autopsia. 3. El 30 de junio de 1975, un año después de los hechos, un parte policial consigna: son detenidos 3 estudiantes del Liceo Zorrilla de 13 y 14 años de edad y conducidos a la DNI al ser encontrados con 2 ramos de flores con la inscripción: a un año de la desaparición de nuestra profesora Nibia Sabasagaray. Participamos con profunda pena sus alumnos. Y otro parte, del 1 de julio, dice: continúan las detenciones en el Liceo Zorrilla al intentar ingresar estudiantes con ramos de flores. Así se inició este largo camino de medio siglo transcurrido por verdad y justicia, siendo un hito dentro del mismo la identificación y procesamiento por la justicia de los militares responsables, recién en el año 2010. Quiero terminar con lo que dejé en suspenso al principio de mi intervención para este final. Dejar hablar a Nibia a través de la lectura de un breve fragmento de uno de sus relatos autobiográficos, que refiere a la partida de su casa para estudiar, pero bien nos representa sus decisiones, miedos y esperanza como ser humano, y que son parte de la memoria imborrable que conservamos de cómo era y quién era Nibia Gloria Sabasagaray Curuchet. Un día, entre la alegría, el miedo, las lágrimas, las esperanzas, la duda y la ansiedad, yo, pobre, salvaje, tímida, audaz, infantil, impetuosa, me fui. En un cajón de mimbre con la tapa de brocato verde guardé mis cosas: 2 juegos de sábana, 2 frazadas, una colcha blanca bordada en seda de cuando era chica, toda mi ropa usable. Mi abuela me dio además una camiseta de algodón con las mangas demasiado largas, toda larga, que ella no usaba más para cuando vinieran los fríos, porque en Montevideo hace mucho frío. Los libros, los apuntes y la cajita de los recuerdos, cursis y melancólicos, románticos cuando se tienen,
Tenía 18 años y media docena de cartas. Era el principio de la aventura, el mundo que se abría, y yo era libre y físicamente sola. Yo fui la primera en irme. Nadie se fue antes que yo. Primera exploradora que salía de la casa al mundo, la primogénita. Yo iba a estudiar al instituto que estaba en Montevideo. Yo nunca había ido a quedarme a Montevideo. Era una de las 100.000 muchachas del interior que estaban en Montevideo. Yo me iba sin chaqueta de nutria, con mi baúl, el escudo y la lanza de Palas Atenea. Salud, Nibia. Muchas gracias, Álvaro, por traernos la voz de Nibia en esta tarde que sin duda es tan conmovedora. Mencionabas a la justicia y algunos hitos y por supuesto que en ese sentido tenía que estar en este panel quien está aquí a mi derecha, la ex fiscal y ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirta Guiance, a quien, bueno, ya no precisa presentación, pero corresponde hacerla. Todo ex. Todo ex. Actualmente jubilado. Pero sí presente en el panel. Muchas gracias, Mirta. Bueno, muy bien. Y está prendido, sí. Bueno, buenas noches. Antes que nada, mi agradecimiento para este colectivo que nos ha permitido formar parte de este homenaje a Nibia, que viene transcurriendo en lo que va del año. Yo seguí de lejos el homenaje en su ciudad natal, todo muy conmovedor, porque la verdad que el recuerdo de Nibia, más que un caso judicial, es una persona, y estaba escuchando acá a Álvaro, que te lleva a pensar cómo se ganó esa vida tan joven y qué persona extraordinaria que era Nibia. Un homenaje que además tiene que ser no solo homenaje, sino una forma de recordar, de hacer saber a todos quién fue Nibia, qué le pasó, cuáles eran sus inquietudes, sus sueños, pero también cuál fue su tormento, su muerte en ese cuartel y qué fue la dictadura. Porque hay que arrasar con esas teorías negacionistas, crear conciencia para que los jóvenes de hoy sepan qué pasó y que no vuelva a repetirse la barbarie. Pero vamos un poco a lo que me convocaron acá, que fue por el expediente, por lo que pasó, cómo tratamos de encontrar justicia. En ese momento, como ustedes sabrán, estaba vigente la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. Vamos a darle todo el nombre. Era un obstáculo, en principio, insalvable. En los primeros tiempos nadie intentó. Pasaron muchos años. En el 88 la Suprema Corte de Justicia, en un fallo que fue, como se ha calificado, más político que jurídico, dijo que era constitucional, por 3 votos contra 2. Esos 2 votos que nos enorgullecen, nos tienen que enorgullecer a todos, los que conocemos algo de derecho y también a todos los orientales, que fueron la doctora Jacinta Valvela de Delgue y... me tranqué. Y... ¿qué es el otro ministro? Nelson García Otero. Esos votos después a mí me sirvieron de fundamento para cuando pedí la inconstitucionalidad en este expediente. Pero fueron un orgullo para todos nosotros saber que había personas que no se dejaban avasallar por la presión que en ese momento estaban ejerciendo los militares. Entonces, hay que resaltar que en ese momento, vigente la ley de caducidad, fuimos buscando, lo digo en plural porque fueron los abogados, algunos que tomamos esas ideas, estudiamos, buscamos, para encontrar la forma de penetrar la ley de caducidad
en algún flanco débil. Y así tuvimos la idea de que tenía un ámbito temporal, por lo cual los delitos cometidos después del 85, o sea, los delitos permanentes, la privación de libertad, no estaba comprendida. Ese fue el primer procesamiento, el de Juan Carlos Blanco, por privación de libertad. Y acá, por eso resalto el papel de los abogados, porque acá fue el doctor Chargoña el que vino con esa idea, sacando del archivo el expediente que nos posibilitó iniciar una acción. Y después tuvimos también Chargoña, López Goldaracena, buscando, por otro lado, los delitos cometidos fuera del país. Y así fuimos entrando en los mandos, y de esa manera los civiles fuimos saliendo por algún lado para poder llegar a tener justicia, por lo menos un poquito de justicia en algunos casos. Entonces se presentan acá Juan Randonea y Rubén Bayrou con el expediente de Nibia. Era un hecho ocurrido en el país, no era delito permanente, pero la forma que ellos encontraron de plantear el asunto, muy inteligentemente, fue que en ese hecho habían intervenido militares y personas de particular que eventualmente podían ser civiles. Por tanto, cuando se pidió al Poder Ejecutivo que se pronunciara sobre si el asunto estaba comprendido en el artículo 1 de la Ley 15.848, el Poder Ejecutivo contestó que sí, que estaba comprendido. Pero, saliendo por el lado de los civiles, empezamos a instruir partiendo de la base de que había civiles eventualmente. Y la instrucción continuó. En aquel momento, acá está mi secretaria letrada de entonces, cargo que hoy no existe, Graciela, que sabe bien cómo eran aquellos casos, y las compañeras de fiscalía también lo saben, con el Código Viejo. Los fiscales no teníamos ninguna potestad, eran los jueces. Nosotros teníamos que ir pidiendo, y si los jueces querían, nos hacían lugar a determinada diligencia, podían negarse también. Nosotros teníamos que apelar, todos los procedimientos eran muy lentos, muy trabajosos. Y bueno, el expediente avanzó hasta determinado momento. Pero tengo que decir una cosa muy importante: se trabajaba en equipo. No es que el fiscal fuera el dueño de la pelota. Acá los abogados de los denunciantes, de la familia, las víctimas, en definitiva, en todos los expedientes de crímenes de lesa humanidad, de graves violaciones a los derechos humanos, han sido los protagonistas. Porque el Estado no lo tiene ahora tampoco, a pesar de que algo se ha avanzado. Se ha avanzado mucho en el sentido de que hay una fiscalía especializada, hay un código nuevo que le da mayores facultades al fiscal, pero no hay un equipo investigativo como puede suceder con los delitos comunes. La prueba la tiene que procurar el fiscal con lo que le traen la familia, las víctimas, los amigos de las víctimas, todo ese entramado de organizaciones, historiadores, todo lo que busque el fiscal por sus propios medios y lo que le traigan. Entonces se trabaja en equipo. Este fue un caso en que trabajamos claramente en equipo. También recuerdo el caso del maestro Julio Castro, que fue un caso así, en el cual cada uno que tenía una prueba la aportaba. Y entonces teníamos un testigo privilegiado, si se quiere llamártelo así, no privilegiado, un testigo muy importante que fue Marcos, porque había examinado el cuerpo de Nibia, a pesar de la prohibición de los militares. Tuvimos también un expediente militar que habían levantado en ese momento con croquis y fotos que nos permitía tener una idea de cómo era el calabozo, el lugar donde ella había aparecido
por lo menos supuestamente se había fraguado un suicidio en ese momento, así lo presentaban ellos. Ese expediente existía, fue rescatado y después de ahí fuimos a ver el calabozo, en qué condiciones estaba, lo habían demolido. Todo eran situaciones un poco complejas que las íbamos resolviendo. Por eso digo que las íbamos resolviendo entre todos, hasta que llegó el momento en que ya no se podía avanzar más. Y entonces opté por la vía de pedir la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, que desde el 88 nadie más la había pedido. Tuvimos un año, la pedí en octubre del 2008 y la Corte la resolvió en octubre del 2009. Con muchas alternativas difíciles, el entonces fiscal de Corte entendió que yo no tenía legitimación activa para proceder, o sea, no tenía derecho a presentarme a pedir esa inconstitucionalidad. Tomamos la vía de una tercería coadyuvante, igual la Corte entendió que yo tenía legitimación, pero todo con informe in voce, todo bien complicado hasta que llegamos a ese resultado. No se aplican, ustedes saben que la inconstitucionalidad solo se aplica al caso en que fue declarada, pero después a partir de ahí vino todo un hilo de sentencias en el mismo sentido y se abrió bastante hasta al final, hasta el 2011, en que finalmente se restableció la pretensión punitiva del Estado. Fue una forma de avanzar. Entonces creo que ahí Nibia nos dio, decime porque así corto cuando sí. Dale. Creo que Nibia en ese momento nos dio una salida importante, no solo para su caso, sino para el caso de todos los que venían detrás. Todos los expedientes que estaban trancados empezaron a pedir inconstitucionalidades y se avanzó muchísimo. Y bueno, ese es el tema de todos los casos de los crímenes de lesa humanidad, que creo que es algo que tenemos que pensar, porque es una tarea de todos. Yo estaba escuchando a Álvaro, cómo nos ha servido la tarea de los historiadores, cómo nos ha servido leer, no sé, documentos desclasificados que conseguíamos, porque un periodista lo traía. Mi primer documento desclasificado me lo trajo un periodista, y en este país no se conocían. Después alguien me dijo que había un proyecto Chile, igual estaba todo en inglés y me pasaba las noches leyendo eso, pero son esfuerzos que se van haciendo cada fiscal. Me consta que el actual fiscal de crímenes de lesa humanidad trabaja muchísimo, lee muchísimo, es un trabajador incansable y busca y rebusca y en realidad, a medida que vamos armando los rompecabezas, no es lo mismo el 2005 que la época actual, porque se van recogiendo más datos, se van trasladando declaraciones de un expediente a otro. Entonces, lo único que me gustaría decir es que sería interesante que todos entendieran que la búsqueda de la verdad es un trabajo colaborativo de todos. Todos podemos buscar, si conocemos algo, si conocemos un dato, si conocemos un libro, si conocemos un documento desclasificado que está en algún sitio, dar una mano. Y así lo hemos entendido. La Fiscalía recostada a las víctimas y las víctimas apoyándose en la Fiscalía para conseguir un buen resultado. Y con eso lograremos un poco más de verdad y de justicia. Pasamos ahora al abogado de la familia Zabalzagaray, Juan Errandonea. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a este hermoso colectivo de amigos y familiares de Nibia la invitación, agradecer en mi nombre, agradecer en nombre de Rubén Bayrou, mi socio en estas lides que está sentado por ahí, que
como estaba escuchando a Mirta, y la intervención de Mirta me exime de hacer toda una serie de referencias jurídicas importantes y me deja también un poco de tiempo para algunas referencias más del plano vivencial de todo este periodo. Yo conocí a Nivia en el año 72 o 73. Fue un periodo muy corto. ¿No está funcionando? No sé si me escucharon hasta ahora o tengo que repetir. Decía que conocí a Nivia en el año 72 o 73, ambos militantes del sector universitario de la Juventud Comunista, como tan bien describió Álvaro todo ese periodo. Básicamente recuerdo haberme encontrado con ella, fueron muy pocas veces, en el viejo local de la FEU, que acá hay muchas caras que lo deben recordar, en el local que quedaba debajo de la escalinata del edificio central de la universidad que daba al Paraninfo, ahí pasábamos horas, y también en aquel local de Pablo de María, donde funcionaba el sector universitario y el sector secundaria de la OJC, fueron los lugares de encuentro donde recuerdo vivamente la presencia de Nivia. Después, con el golpe de Estado, esas reuniones obviamente desaparecieron, pasamos a reunirnos clandestinamente en grupos chicos, fraccionados de la dirección del sector, y ahí no la vi nunca más. Me enteré de su asesinato por un informe que nos llegó, creo que al día siguiente, en una reunión, y después, como decía Álvaro, por la propia prensa clandestina que existía en el momento, porque está bueno tener presente que ese tipo de noticias no salían en los diarios, no salía en televisión. Uno se enteraba de la caída de compañeros, de la muerte de compañeros por los medios clandestinos. Cuando se sabía era porque ya era un hecho notorio, ya sean las desapariciones o la muerte de compañeros. Eso es en el año 74, después pasan 30 años, es como una película que pasa rápidamente, hasta que en el 2004, Estela, la hermana de Nivia, que la veo por ahí, va al estudio con el objetivo, a plantearnos con el objetivo primordial, que lo que la familia quería era que se consagrara la verdad histórica y judicial de que Nivia había sido asesinada y no que se había suicidado. Parecía un objetivo, si uno se ubica en el año 2004, cuando los militares no solo no eran imputados, los militares no iban a declarar a los cuarteles ni como testigos. Tenían un fuero de facto especial que los eximía de cualquier... A nadie se le ocurría denunciar o citar a un militar. Como bien decía Mirta, la experiencia del año anterior bajo el gobierno de Jorge Valle con la ley de caducidad vigente fue el procesamiento de Juan Carlos Blanco. Era lo único que se podía hacer en ese momento. Entonces, el encarar esa denuncia pareció un trabajo titánico, pero el primer objetivo que nos planteamos, está bueno blanquearlo acá, en la deliberación del estudio, era que esa denuncia tenía que caer en el turno de Mirta. Y lo digo claramente porque ya estamos por fuera de cualquier responsabilidad judicial que pueda caer, pero entendimos que era esencial que cayera en el turno de Mirta, porque eso nos iba a garantizar que podíamos seguir hasta donde realmente se pudiera seguir y que no iba a ser una cuestión de una voluntad débil que diga, bueno, no podemos avanzar más. Si bien es cierto, como planteaba Mirta, que la Fiscalía tenía un papel secundario, nada que ver con lo que es el régimen actual, pero mucho más secundario era el papel de la víctima. Prácticamente no tenía ningún rol a jugar. Entonces, la defensa de la denunciante, lo que hacíamos nosotros era promover la denuncia, era como el puntapié inicial, y después, durante el desarrollo del partido, podíamos aportar prueba, que era nuestra función principal.
Recuerdo claramente una tarde en el estudio que yo sabía que ya la Fiscalía de Mirta había empezado el turno, creo que los turnos eran semanales en esa época, caía en septiembre de 2004, sabía que si no entraba en ese turno hasta diciembre no volvía a estar Mirta de turno. Y ahora me lo cuento. Y nosotros podíamos especular con que esperar a diciembre, que estábamos más cerca de la asunción de Tabaré Vázquez en la presidencia y que por ese lado nos podía dar alguna garantía mayor. Pero teníamos como un pálpito de que más vale jugarse en ese momento. Entonces, me acuerdo clarito la tarde en el estudio que pensé, esta denuncia la tenemos que redactar ya. En un par de horas escribir las 2 o 3 carillas que resumían los hechos fundamentales, porque no teníamos que elaborar ninguna obra jurídica trascendente, sino relatar lo que había sucedido y aportar los elementos de prueba básicos que teníamos en ese momento, que era, entre otras cosas, el testimonio de Marcos, la identificación de 2 o 3 militares que se sabía desde hace años que habían estado en la detención. Y después aportamos como elemento de prueba carta semanal del partido y Liberarse de la Juventud de esa época, donde se relataba lo que había sido la detención y la muerte de Nibia. Con eso fuimos al juzgado, llamamos a Estela para que firmara rápidamente, fuimos al otro día, a los 2 días, con Estela, Paco Laurenzo, Rubén, yo, y no recuerdo si había alguien más. Y Paco, en un correo electrónico que mandó hace un par de años, hace una descripción muy graciosa de lo que fue. Yo no lo recuerdo exactamente y no lo recordaba con esa precisión. Una descripción muy graciosa o tragicómica de lo que fue la presentación del escrito, porque llegamos a la baranda de los juzgados que estaban de turno, dirigido a 10º turno, me acuerdo, del doctor Bomero, y la funcionaria recibe el escrito, va para adentro, demora unos minutos, vuelve diciendo que no, que el juez entendía que no era competente por A, B, C, una cantidad de razones. Nosotros argumentábamos no, que por C, D, E, F le correspondía ese turno. Vuelta la funcionaria para adentro, o pasaban 5 o 10 minutos, otra vez la funcionaria a decirnos no, pero el juez entiende que este argumento no es válido por... Nosotros, de nuevo, empujar, no, pero esto corresponde por tal. Eso fue 1 hora, ida y vuelta de la funcionaria, hasta que al final, a la hora, aparece Bomero y dice, como diciendo, bueno, me ganaron por cansancio, voy a asumir competencia y después vemos qué es lo que pasa. Nosotros salimos de ahí con la sensación de haber hecho un gol al empezar el partido, porque el hecho que Mirta estuviera de turno en ese momento nos daba realmente a nosotros la seguridad de que por lo menos íbamos a poder seguir hasta donde jurídicamente pudiéramos, que no íbamos a tener ningún otro tipo de traba. Voy a acelerar todo este desarrollo. Nosotros siempre, hace años que venimos hablando de Nibia como una especie de Cid campeador que seguía ganando batallas después de muerta, teniendo victorias después de muerta. Y la primera gran victoria que tuvo Nibia, es lo que hacía referencia a Mirta, es la declaración en marzo de 2005, la primera resolución de Tabaré Vázquez respecto de planteos judiciales, de que, como ella decía, aplica la ley de caducidad, no es que la excluye el caso, como erróneamente se ha dicho, aplica la ley de caducidad, pero habilita la investigación por el hecho de que nosotros habíamos denunciado la participación de 2 personas vestidas de civil en la detención de Nibia. Esa habilitación nos permitió, durante 2 años y pico, ir aportando prueba, ir citando testigos militares, que por primera vez los militares fueron a declarar a un juzgado, si bien en calidad de testigos, pero tuvieron que pisar juzgados para declarar lo que sabía, lo que no sabía, lo que se acordaban y lo que no se acordaban. Hasta que se llega a lo que planteaba Guiance al 2008, Bomero resuelve archivar la causa porque era evidente que no había participado ningún civil en la detención, la interposición del recurso de inconstitucionalidad, a nosotros se nos da una vista, primera vez que aparecemos en el juicio después de la denuncia, que aparecemos formalmente, adherimos obviamente al recurso
y en octubre de 2009 sale la sentencia de inconstitucionalidad de la Suprema Corte, segunda victoria de Nibia. Primera sentencia que declara la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, que si bien era para el caso concreto, abrió la puerta para una cantidad de denuncias que se plantearon posteriormente y que la Corte fue habilitando. Para ir redondeando, quiero contar una anécdota porque me quedó en la memoria desde que sucedió hace 15 años, creo. Como una de las tareas nuestras era la recolección de pruebas, de testigos, de documentos que pudiéramos aportar a la Fiscalía y al juicio, y en cada entrevista que nos hacían en radio, en televisión, nosotros de alguna manera exhortábamos a los que podían haber estado en esas circunstancias en el cuartel que se arrimaran. Recuerdo que un día, allá por el 2008, llama al estudio una persona, muy rara la llamada, que quería venir al estudio a aportar información. Bueno, lo recibimos y el hombre mayor retirado en ese momento nos cuenta que él era teniente de la Escuela de Comunicaciones del Ejército en ese momento, que la escuela funcionaba en el mismo cuartel donde detuvieron y mataron a Nibia, y nos dice, recordemos la versión oficial es que Nibia es detenida de madrugada, cosa que es cierta, llevada al cuartel, pero la versión oficial es que la detienen, la depositan en un calabozo, queda detenida en el calabozo sin que nadie la vea ni tenga contacto con ella, hasta que cerca del mediodía Dalmau, que era el alférez de inteligencia en ese momento, la va a retirar del calabozo para hacerle su ficha personal, como una especie de oficina burocrática, ¿no? Teníamos testigos de que la habían puesto de plantón, de entrada, las torturas y demás, pero esa era la versión oficial. Y este mayor retirado que vino al estudio venía a aportar el dato muy importante de que él, cuando llega a la escuela a las 7 de la mañana, un compañero le dice: se nos mató una detenida, dando a entender como que ya hacía un rato que había pasado. Si bien mantenía la versión del suicidio, nos estaba diciendo que antes de las 7 de la mañana Nibia ya estaba muerta, ya había sido asesinada. Ese solo testimonio derrumbaba el eje fundamental de la versión oficial de la muerte de Nibia, sumado a otros testimonios como el del médico, un médico militar que estaba en el cuartel y que lo llaman desesperadamente como para montar toda la escenografía de que la habían encontrado recién ahorcada a Nibia, porque decían que el cuerpo todavía estaba en movimiento, y ese médico militar declara después en el juzgado de que cuando llega al calabozo Nibia estaba muerta efectivamente, pero ya tenía signos de que llevaba varias horas de muerta. Entonces, este militar, que era un testimonio importante, era militar, nosotros lo citamos 2 o 3 veces al estudio para tener un ida y vuelta e ir viendo la solidez del testimonio de él, también para no pisar cáscara de banana, porque también nos podían meter cualquier cosa ahí. Y al final, bueno, lo citan, lo presentamos como testigo, lo citan a la audiencia, pasa a declarar, Bomero lo sienta delante de él, le pide los datos filiatorios y le pregunta lo que le preguntaba a todos los testigos: ¿dónde estaba usted cuando muere Nibia Zabalzagaray? Yo estaba de licencia, dice. Dice, nosotros no queríamos morir. Yo recuerdo la mirada de Mirta acá en mi yugular, que parecía rayo láser, que me quería fusilar, como diciendo: ¿pero a quién trajiste acá a declarar? Y nosotros con Rubén nos miramos como diciendo: ¿pero qué pasó? No, yo tenía el pálpito de que no nos habían bromado, que teníamos un tema de comunicación con el hombre, un tema civil-militar de comunicación. Entonces recuerdo a Bomero que dice: bueno, como diciendo, bueno, está, me trajeron un paquete, ¿quiere preguntar la Fiscalía o la Defensa? Y le digo: bueno, sí, nosotros vamos a preguntar. Y claro, la primera pregunta: ¿qué entiende usted por licencia? ¿El concepto normal, civil de licencia? No, dice el tipo. Licencia es cuando uno pasa la noche fuera del cuartel. Yo estaba estaba trabajando en la Escuela de Comunicaciones, me había ido la noche anterior y ese día me reporté a las 7 de la mañana
A eso le llamó usted licencia. Sí, bueno, a partir de ahí dio su testimonio, que fue un testimonio realmente importante en todo esto. Y ya para terminar, la última vocación afectiva que quiero referir en esto es la tercera victoria de Nibia, es el procesamiento de Dalmau y de Chalanza, en particular de Dalmau. Tengamos presente que fue el único general en actividad procesado en Uruguay. No solo eso, sino que tenía mando de tropa. Mirta lo había acusado penalmente, había pedido su procesamiento hacía varios meses, por homicidio muy especialmente agravado, igual a Chalanza, pero Dalmau había seguido siendo el jefe de la División de Ejército 4 hasta el día que lo procesan. Tenía bajo su mando 2.000 soldados. El tipo se presenta al juzgado a declarar teniendo bajo su mando 2.000 soldados. Y recordemos además que el día en que lo procesan a Dalmau se reúnen todos los generales en el comando, encabezado por Rosales, que era el comandante del ejército en ese momento. Alguna vez se va a tener que saber qué fue lo que se deliberó ahí, pero al final no pasó nada, afortunadamente. Pero ese día, el 8 de noviembre de 2010, es cuando procesan a Dalmau y a Chalanza. Lo recuerdo especialmente porque era el día de mi cumpleaños. Y yo lo siento como una especie de regalo que me hace Nibia. A ver si te gusta este regalo que tengo para vos. Y recuerdo ese día desde la mañana que fui a almorzar con mi madre, de ahí me voy al estudio, llego al estudio, era temprano de tarde, llamada de Mirta. Mirá, parece que lo van a procesar. Nosotros realmente siempre teníamos, y creo que lo compartimos con Mirta esto, teníamos la expectativa que pudiera haber procesamiento, pero si uno lo pensaba fríamente, las probabilidades no eran muchas. Estamos hablando de un general en actividad, con mando de tropa, una cantidad de condicionantes, y a veces era más fácil zafar de eso que meterse en el baile del procesamiento. Y Mirta me dice, parece que lo van a procesar. En el estudio, gran alboroto, quedamos un poco a la expectativa. A la media hora empiezan a llamar de los canales de televisión, ya con la noticia confirmada. Empiezan a caer los móviles de todos los canales de radio, llamadas de audiciones de radio para hacer entrevistas. Todo esto que les cuento, cada una de esas cosas era 20 minutos, media hora. Agencias internacionales que llamaban, porque la noticia era un general en actividad en Uruguay detenido y procesado. Y así se desarrolló el resto del día. Terminamos ese día de cumpleaños cenando con Rubén y con un sobrino mío, Gonzalo, a las 11:30 de la noche en una parrillada. Recién ahí pudimos realmente cerrar la jornada desde el punto de vista de notas y demás, pero con la sensación de haber tenido realmente una jornada memorable, realmente un cumpleaños inolvidable. Gracias. Bueno, no solo ustedes se van enterando de algunas cosas a medida que las cuenta el señor Randonea, porque acá Mirta decía, ahora me lo cuenta, ahora me lo cuenta. Así que tendrán que hablar después. Ya prescribió todo. Seguimos ahora con el médico forense, profesor, director de la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses, escritor y docente, Hugo Rodríguez Almada. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy ex médico forense del Poder Judicial y sí soy el profesor de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y de alguna manera también vengo en nombre del equipo que integro, del cual soy el más viejo, y creo que todos son nacidos en democracia, el resto o cosa por el estilo. Más antiguo. Yo dudé en aceptar, y lo sabe las personas que me convocaron, porque me costaba mucho imaginar el rol en el que iba a estar acá en esta mesa, que no podía ser otro que el de
perito judicial. Y eso conlleva ciertas características, ciertas pautas que yo no tenía y no tengo que traicionar. Porque lo cierto es que desde mi adolescencia, a los 15 años, ya sacarán la cuenta cuántos años tengo, ya sabía algo sobre Nibia Zabalzagaray. Sabía en qué circunstancias había muerto. Sabía por qué le tocó atravesar esas circunstancias. Sabía que no era una muchacha que no tenía nada que ver con nada, capturada por un imperdonable error de algún servicio. Sabía que era una militante comunista que desafiaba a un régimen impuesto por la fuerza y que la represión la condujo exactamente al lugar al que quiso que estuviera, en la sala de disciplina número 3 del Batallón de Transmisiones número 1. En un lenguaje más técnico, que es el que me tocaría emplear, se trató el trabajo nuestro de ayudar a esclarecer una muerte bajo custodia ocurrida en una cárcel militar irregular tras una detención ilegal sin orden ni control judicial en un contexto de la tortura sistemática aplicada a los detenidos políticos. Todo ello bajo el régimen de terrorismo de Estado, en el sentido que posteriormente le daría la ley 18.596. Sobre la convocatoria, ya le agradecí. Quiero decir que a mí me sorprendió en lo que a la parte nuestra nos toca y que la rechacé un poquito cuando hablaba de a quienes lograron hacer justicia. Acá hablo por mi parte y por los peritos, ¿no? Yo no creo que por hacer el trabajo haya que recibir homenajes, y en especial los peritos que trabajamos en la medicina legal. Veo cierta tendencia a otorgarle algo de heroicidad a la labor de los peritos que investigamos crímenes de lesa humanidad en ese periodo. Y dicho desde una perspectiva de compromiso democrático con los derechos humanos, con el Estado de Derecho, con la defensa de las garantías individuales, incluido el principio de presunción de inocencia, que no debería ser rebajado para el juzgamiento de ningún tipo de delito, a riesgo de empezar a parecernos a ese nefasto terrorismo de Estado. Desde esa perspectiva, el homenaje posible es a Nibia Zabalzagaray. Son las personas como Nibia Zabalzagaray las que lucharon por la democracia, las que hicieron posible que hoy podamos estar haciendo dictámenes periciales. Son para ellas los homenajes. Cuando la doctora Mirta Guiance, tan nombrada en esta mesa, solicitó que se dispusiera una autopsia histórica para ayudar a esclarecer la causa, manera y circunstancias de la muerte de Nibia Zabalzagaray, yo estaba bastante convencido que sería un esfuerzo condenado al fracaso. Soy algo pesimista en general, pero en este caso además tenía bastantes razones. La fiscal conocía el método que habíamos desarrollado junto al profesor Fernando Verdú de la Universidad de Valencia, que habíamos aplicado con fines humanitarios para el esclarecimiento de la masacre de la seccional 20 del Partido Comunista en 1972, a pedido de la Comisión de Asesinados Políticos, que en ese momento lideraba, y supongo que capaz que lo sigue haciendo, Lile Caruso. Ese estudio nos permitió confirmar una cantidad de cosas que suponíamos y que no dudaba nadie, pero también demostrar que el capitán Busconi había sido herida por un arma militar y no por los comunistas. Pero también habíamos obtenido el inesperadísimo hallazgo de que los cirujanos militares habían actuado bajo estándares éticos elevadísimos, decidiendo operar primero a un comunista que a un capitán del ejército, ambos heridos de gravedad, todo ello bajo estado de guerra interno. Me refiero a los doctores Jorge Rodríguez Juan Otena y Ernesto Bastarrica. Pero era pesimista en que pudiéramos emplear el caso de Nibia Zabalzagaray y obtener un dictamen de utilidad para la decisión judicial. Los testimonios de sus compañeros y amigos que se mencionaron acá podían tener valor probatorio, pero estaban muy lejos de poder sostener un dictamen pericial sobre lo solicitado. Es decir, que nosotros no podíamos dictaminar sobre lo que dijeron algunas personas que la conocían, que la vieron o que habían oído.
Y me equivoqué de cabo a rabo porque de donde surgía la inconsistencia del relato oficial era de la propia investigación de los militares, de las fotografías del cuerpo y de la celda, del relevamiento planimétrico, todo realizado y documentado por la Dirección Nacional de Policía Técnica y cuidadosamente inserto en el expediente militar, como señaló ya la doctora Mirta Aguiance. Y todo eso resultaba por completo incompatible con el relato del oficial militar que dijo haber encontrado el cadáver de la muchacha de 24 años, que por cierto él era un alférez de 23 años, quien terminó condenado a 28 años de penitenciaría, siendo ya general en actividad casi 40 años más tarde. Así que Mirta Aguiance tuvo razón. No fue en vano una de las grandes fiscales con la que trabajé, sino la mejor. Y ello no por su rol en los sonados casos de los crímenes del terrorismo de Estado, sino por las causas comunes, los casos de todos los días, lo que involucran a las personas más vulneradas y desprotegidas de la sociedad, sobre los que el sistema penal tiene especial predilección. Después de este caso, que fue el primero que pudimos aplicar la autopsia histórica para un caso judicial, los otros lo aplicamos para casos históricos y humanitarios, se sucedieron decenas de casos en los cuales, con esta metodología, pudimos aportar prueba pericial, y muchos casos terminaron con condenas, y muchos casos terminaron archivados por falta de evidencia, y me enorgullezco de haber participado en unos y en otro caso. Dos palabras sobre los peritos. Los peritos trabajamos en los crímenes del terrorismo de Estado, pero también trabajamos sobre las muertes bajo custodia que hoy mismo ocurren día tras día en el sistema carcelario. Vale la pena decir que el equipo docente del Departamento de la Facultad del Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Facultad de Medicina de la UDELAR estudia todas y cada una de las muertes ocurridas bajo custodia, estudió todas las muertes ocurridas en el terrorismo de Estado, de la primera a la última, y que el relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binns, nos acompañó en la presentación de los resultados y dijo que lo veía como un modelo a replicar. Pero también el mismo equipo, hace 5 años, estudia todas y cada una de las muertes ocurridas bajo custodia en el sistema penitenciario actual. Y tengo que decir que la realidad es terrible. Desde luego no son comparables las circunstancias ni las motivaciones de esas prisiones, en absoluto, no tienen nada que ver. Lo que sí son comparables, y más que comparables, son idénticos, son los derechos humanos de las personas privadas de libertad. No podríamos insultar a la democracia exigiéndole menos que lo que exigimos al terrorismo de Estado. Por eso, las definiciones operativas y los criterios que usamos para estudiar las muertes del terrorismo de Estado son exactamente las mismas que aplicamos para las muertes en democracia. Creo que vale la pena decir estas cosas a 50 años de la muerte de Nibia Zabalzagaray, del homicidio de Nibia Zabalzagaray, y también creo que la sociedad uruguaya debe estar agradecida a la Universidad de la República, que brinda el espacio académico para llevar adelante esta tarea. Gracias. Ya fue nombrado, ya lo conocen, es el que falta. Va a cerrar el señor Marcos Carámbula, ex senador de la República, es intendente de Canelones y médico neumólogo. Bueno, buenas tardes. Vecino de Las Piedras, dice Mirta. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, muy queridos amigos y amigas que veo desde acá, queridos compañeros con los cuales hemos transitado gran parte de nuestras vidas.
agradecerle, como lo han hecho este panel extraordinario que me ha precedido. Marcos, acércate un poquito del micro. Que me ha precedido, a los organizadores. Antonia, llegué puntualmente. ¿Dónde está Antonia? Porque es muy importante el esfuerzo que se ha hecho. Quiero darle un especial saludo a la barra que se vino de Nueva Helvecia, la familia de Nibia, los amigos de Nibia. Y no puedo ocultar que tengo mucha alegría que estén Yamandú y Carolina con nosotros en este evento. Realmente nos alegra mucho. Ha sido exhaustivamente analizado las distintas variantes, todo lo que aprendimos esta noche, además de todo el espacio jurídico, de cómo se trabajó, de la autopsia histórica y ese recuerdo tan particular de Álvaro, de las circunstancias, de los hechos y ese texto de Nibia. Querido rector, muchas gracias por recibirnos en su casa. Real de Azúa decía que aquella lucha de los partidos de izquierda desde principios del siglo XX por los derechos de los trabajadores, de los más humildes, de las organizaciones obreras, de la intelectualidad, de las luchas estudiantiles por la ley orgánica, emergen nuevas disidencias ideológicas que cuestionan la ortodoxia tradicional uruguaya monopolizada por los partidos blancos y colorados. El modelo liberal de ambos partidos, el nuevo liderazgo conservador, vaya casualidad de herreristas, con Nardón en aquel momento, Asociación Rural, Federación Rural, el ruralismo, predominio directo de los grupos económicos. Desde el 67, tras el intento dialogante de Gestido, su muerte determina la irrupción del pachequismo. Clausura de diarios, proscripción de partidos, cercenamiento de libertades y derechos sindicales. Son los prolegómenos del 68. Es concomitante la conferencia de la OLA, la discusión acerca de las vías de la revolución en el 67, el asesinato del Che, figura mítica para todos nosotros en octubre del 67. Real de Azúa nos define como una generación de identidad propia. Desde aquella lucha por el boleto estudiantil, el presupuesto, a la lucha junto a los obreros, la universidad, por las libertades, por la democracia, por la autonomía. Es y fue una generación disidente y comprometida. Cita Vania Marcarián en su libro sobre este tema una carta en la cual le contesta un estudiante comunista a un editorial de Quijano sobre la lucha estudiantil. Somos revolucionarios, no desesperados. Discutíamos las vías en las asambleas, pero confluíamos en las calles. Define también Tatiana en su poema sobre Nibia, las voces de nosotras y las ropas unánimes que usábamos, las asambleas plenarias como colosos faros, pues la vida constante que Nibia edificaba de sol a sol, de puerta a puerta. Y el recuerdo de algunas imágenes de aquel tiempo que ya han sido nombradas, sus compañeras del IPA que han sido grandes organizadores de este encuentro, el recuerdo muy personal de Elena que compartía el IPA en la Ciudad Vieja, donde se veía a Nibia buscando espacios y tiempos libres para leer y escribir. Aquella etapa tan fermental, llena de discusiones, pero también llena de luchas y esperanzas. Vuelvo con Tatiana, tu repentina risa compañera, campesina y urbana. Y a mí me estremece una vez más la foto del gallego Aurelio, como se ha nombrado acá, el 9 de julio del 73. Impresionante, Nibia en primer plano. Y atrás, Ofelia Fernández. Las dos secretarias de Finanzas. Fíjense que un año después de ese 73, donde la cara de Nibia es tan expresiva, mirando
con temor, pero al mismo tiempo con firmeza, el futuro. Un año después, menos de un año después, la asesinan a Nivia. Y en el 76, como describía Álvaro, Ofelia brutalmente torturada en el departamento 5. Yo las asocio a Omar Paita, muy querido camarada. En abril del 73 nacía su primera hija, Tania, casi el mismo día que Matías, mi hijo mayor. Nivia no pudo ver las conquistas posteriores. Ofelia las vio con alegrías y desazones, casi imposibilitada de sumarse como quería, militando siempre por la construcción popular. Las hijas de Omar, su compañera Graciela, sus nietos, vieron este alumbrar por el que luchamos, aunque seguimos buscando saber dónde están. Aquel día tan duro, su padre, obrero de Campomar despedido, que vivía en Buenos Aires y con un rostro reconcentrado en su profunda tristeza, me contaba Juan, el hermano de Nivia, no entendía nada o no quería entender qué había pasado con su hija. Juan y sus hermanas, Estela, las hermanas, la tía, los vecinos que querían desde siempre a aquella joven tan vital, el cortejo lleno de lágrimas y los militares rodeando todo, atemorizados por el valor de aquella muchacha. El homenaje emocionado a los hermanos de Nivia, que 30 años después, 2004, pelearon por la verdad. A nuestro querido Juan, el doctor Errandonea y su equipo, con una extraordinaria labor atando todos los cabos. A Mirta, que abrió el cerco de la impunidad con enorme valentía e hizo una investigación contundente. Y a Hugo, que nos ha contado la recomposición de la autopsia histórica. Quiero recordar muy especialmente hoy, porque era una generación que se comprometió con la lucha y de las que aprendimos siempre, al profesor Julio Arzuaga, el Lince. Era decano de la facultad y profesor de medicina legal y forense, que tras la descripción que le hiciéramos en su casa en la madrugada, afirmó contundentemente que no era un suicidio, como la autopsia inmediata de Mautones certificaba. Y también el recuerdo que me acompañaron a su casa en la madrugada el doctor Caritá y el doctor Tabaré González. Ya no están, pero a esa generación nuestro homenaje. Aquella, nuestra generación del 68, la de Nivia, la de Ofelia, de Omar, nos estamos yendo. Cada día que pasa nos encontramos con la pérdida de un compañero o compañera que militó con nosotros que se ha ido. Y tenemos que superar con resignación esas pérdidas que nos duelen tanto. Algunos nos llaman la generación que perdió. Nada más lejano a la realidad. Nada más lejano a la realidad. Vimos nacer la central obrera única, clasista y unitaria. Vimos nacer esa formidable herramienta del pueblo que es el Frente Amplio. Vimos y compartimos la lucha heroica de nuestro pueblo a la dictadura que nos quiso sacar de la faz de la tierra para siempre, que siguió construyendo la unidad y llegamos al gobierno en Montevideo en el 90, al gobierno nacional en el 2004, con el hijo de un obrero de La Teja como presidente. Que gobernamos 15 años con avances y retrocesos. Perdimos y ganamos, acertamos y nos equivocamos. Estamos por volver, debemos volver mejores, con aquella ética radical que aprendimos desde jóvenes. Como decía Gómez Aedo, el pensamiento estudiantil, gremial, universitario, en eso nos forjamos. Y un compromiso ineludible y permanente con nuestro pueblo en cercanía. Sentimos y no nos cierran las pérdidas que hemos sufrido a lo largo de este tiempo. Seguiremos discutiendo entre gobierno y poder
y en particular el rol de las Fuerzas Armadas, que han sido los portavoces y ejecutores de la doctrina de seguridad nacional por la que seguimos llorando a Nibia. Debemos volver siempre a pasar por nuestro corazón a los que no están. Ellos están en nosotros y así seguirán estando. Su lucha no fue en vano. La historia se construye con muchos testimonios, con la vida de muchos militantes. Que sus banderas, levantadas hoy por nuevas generaciones, y esa es la maravillosa virtud de ver hoy aquellas sucesivas generaciones que hoy otros jóvenes levantan esas banderas con nuevos desafíos, con estilos distintos sin duda, pero que se puedan apoyar en los valores de aquellos que nos precedieron. Los tiempos, las formas son distintos, pero detrás de cada compañero que levanta nuestras banderas hay historia, hay peripecias, hay sentimientos que no se pueden perder. Vuelvo a Tatiana, que su querido nombre y su sustancia pura conforten y endurezcan los pasos en la calle, que el fruto lacerante de su vida nos aguarde y nos una. Y quiero decir algo más, que esa sonrisa, que su sonrisa ilumine nuestra esperanza y de las que nos siguen siempre. Muchas gracias. Gracias Álvaro, gracias Juan, gracias Marcos, gracias Hugo, gracias Rodrigo por recibirnos. Gracias Mirta, y habrán visto que después de Nibia, quien ha sido más nombrada ha sido Mirta. Así que yo le voy a pedir... Mirta, estás haciendo relajo, Mirta. Yo le voy a pedir a la señora Antonia Yáñez, porque ella no me va a perdonar esto... Pero que en nombre del colectivo vengas, porque acá otro nombre importante sos tú. Vení, Antonia, por acá. Mira, Antonia, porque esto es todo desorganizado. Antonia dice que esto es un carnaval. Ahí está lo que tú tenés que llevar, Antonia.